¿Y si las diminutas máquinas que nos mantienen con vida tuvieran, bueno, estados de ánimo? Estados de ánimo. Sí. Si el mal día de una sola de ellas, una única proteína, pudiera obligar a toda una comunidad de células a tomar una decisión de vida o muerte. Hoy vamos a explorar una idea que convierte el ruido molecular, el caos, en una señal de alta fidelidad. Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un artículo científico que, la verdad, parece casi ciencia ficción. Propone una forma ingeniosa de espiar la vida secreta de las enzimas. Nuestra misión es entender cómo las fluctuaciones de una única molécula, algo casi imperceptible, pueden ser amplificadas hasta convertirse en un evento masivo y medible a nivel celular. El artículo es de Wu, Elgart, Qian y Xing. Se titula Amplificación y detección de la fluctuación conformacional de una sola molécula a través de una red de interacción de proteínas. Vale. Para empezar, siempre he pensado en las enzimas como los obreros perfectos de la célula. Fiables, constantes. El libro de texto dice que tienen una constante de velocidad, lo que sugiere que trabajan siempre al mismo ritmo. Pero este artículo empieza por dinamitar esa idea. Exacto. La dinamita, pero no la inventa. Este concepto, el desorden dinámico, tiene ya sus décadas. O sea que no es nuevo. No. Los bioquímicos saben que las proteínas no son piezas de Lego rígidas, son más como máquinas complejas y vibrantes que se pliegan y despliegan, cambiando de forma constantemente, y cada forma puede tener una eficiencia ligeramente distinta. Claro. Así que esa constante de velocidad es en realidad un promedio de muchos ritmos de trabajo diferentes. Entiendo. Entonces, si la idea no es nueva, ¿por qué dedicarle todo un artículo? ¿Cuál es el verdadero cuello de botella que intentan resolver aquí? El cuello de botella es la observación. Una cosa es saber que una enzima individual fluctúa y otra muy distinta es poder verlo en tiempo real en un entorno biológico. Verlo en acción. Justo. Las técnicas que tenemos, como la microscopía de molécula única, son increíblemente potentes, pero es como intentar filmar a una sola persona en un estadio lleno con una cámara de altísima precisión. Complicado. Es carísimo, técnicamente muy complejo y no siempre aplicable a un sistema vivo y funcional. La gran pregunta que se hacen los autores es, ¿hay alguna manera de saber lo que hace esa única enzima sin tener que apuntarle con un microscopio de 1.000.000 de euros? Vale. ¿Podemos, en lugar de eso, escuchar el eco que produce en el resto del estadio? Escuchar el eco. Me gusta esa analogía. O sea, en lugar de mirar directamente a la enzima, proponen observar las ondas que genera a su alrededor. Y para eso, necesitan un amplificador. Precisamente. Necesitan un sistema que sea tan sensible que el susurro de una sola enzima se convierta en un grito ensordecedor. Y aquí es donde introducen su amplificador biológico, el ciclo de fosforilación-desfosforilación. La analogía que usan es la de un interruptor de luz. Sí. Una enzima, la quinasa, enciende otras moléculas añadiéndoles un grupo fosfato, y otra enzima, la fosfatasa, las apaga quitándoselo. Pero lo que me llama la atención es que lo describen como ultrasensible. No es un interruptor con regulador de intensidad, ¿verdad? En absoluto. Esa es la clave de todo el sistema, y una elección muy astuta por su parte. La ultrasensibilidad es un fenómeno bien conocido en biología celular. ¿Qué significa exactamente? Significa que el sistema no responde de forma proporcional. Imagina un pedal de acelerador. Lo normal es que si lo pisas un 10%, el coche acelera un poco. Si lo pisas un 50%, acelera más. Lógico. Este sistema no funciona así. Es más como un botón de lanzamiento. Durante mucho tiempo no pasa nada, pero si superas un umbral minúsculo, aunque sea por un 1%, el sistema no responde un poco, sino que pasa de 0 a 100 de golpe. Vaya. De la oscuridad total al brillo máximo. Es un interruptor digital, de todo o nada. De acuerdo. Tenemos un interruptor increíblemente dramático, un sistema con el gatillo muy sensible. Pero, si he entendido bien, la idea de los autores es conectarlo a una fuente de energía que parpadea, que es inestable. Mi primer instinto me dice que eso sería un desastre. El resultado debería ser un caos, una luz temblorosa a media intensidad. ¿Por qué creen ellos que van a obtener dos estados claros, encendido o apagado, en lugar de un barullo intermedio? Esa es la pregunta del millón, y es donde reside la elegancia del modelo.
Has dado en el clavo. Conectar un interruptor digital a una señal analógica y ruidosa debería dar un resultado confuso. A menos que... ¿A menos que qué? A menos que la señal de entrada, el parpadeo de la enzima quinasa, tenga una característica muy particular, que sea extremadamente lenta. ¿Lenta? ¿A qué te refieres con lenta? ¿Qué tan lenta? Lenta en la escala de tiempo de la célula. Imagina que nuestro interruptor de luz, el sistema de fosforilación, puede pasar de apagado a encendido en, digamos, un segundo. Es muy rápido. Vale, ahora imagina que la enzima quinasa que lo controla tiene dos estados de ánimo, uno muy activo y otro muy perezoso. Si cambia de humor cada milisegundo, el interruptor no tiene tiempo de reaccionar. Claro, no le da tiempo. Solo percibirá el promedio y se quedará en un estado intermedio. Pero, ¿y si la quinasa se queda en su estado activo durante minutos o incluso horas, antes de cambiar a su estado perezoso por otros tantos minutos? Ah, vale. Si el cambio de humor es tan lento, le da tiempo de sobra al interruptor para reaccionar por completo. Sí. Si la quinasa está en su modo activo, el interruptor se pone en encendido y se queda ahí. Si pasa a modo perezoso, el interruptor tiene tiempo de apagarse del todo. Exactamente. La clave es la separación de las escalas de tiempo. Las fluctuaciones de la enzima deben ser mucho más lentas que la capacidad de respuesta del sistema que la rodea. Y esto nos lleva directamente a los gráficos 1C y 1D del artículo, que son la primera prueba visual de esta idea. Espera, me cuesta un poco visualizarlo. ¿Me estás diciendo que porque una sola molécula cambia de humor lentamente, todo el sistema, que pueden ser miles de moléculas, se ponen de acuerdo para saltar al unísono de apagado a encendido? Suena a magia, ¿verdad? Suena a casi. Coordinado de forma mágica. ¿Cómo es posible que no haya un estado intermedio con algunas moléculas encendidas y otras apagadas? No es magia, es la consecuencia directa de la ultrasensibilidad. Piensa en un punto de inflexión, como el agua que se congela a 0 grados. Vale. A 1 grado es todo líquido. A -1 grado es todo sólido. No hay un estado intermedio estable, donde la mitad del vaso es hielo y la otra mitad es agua. El sistema entero tiende a irse hacia uno de los dos estados estables. Entiendo. Aquí pasa lo mismo. La actividad de la única quinasa determina si el sistema está por encima o por debajo de ese punto de inflexión. Y como la quinasa se mantiene en un estado durante mucho tiempo, empuja todo el sistema a uno de los dos extremos. ¿Y lo mantiene ahí? Lo mantiene ahí hasta que ella misma cambia de humor. Por eso, en el gráfico 1C, que muestra la evolución en el tiempo, no vemos una línea temblorosa en el medio. Vemos saltos bruscos entre un nivel muy bajo de moléculas encendidas y un nivel muy alto. Y el resultado de esos saltos es la famosa distribución bimodal del gráfico 1. Si le hicieras una foto al sistema en momentos aleatorios, la mayoría de las veces lo pillarías o casi todo apagado o casi todo encendido. Ajá. Muy pocas veces lo encontrarías justo en medio de un salto. De ahí los dos picos, las dos jorobas, en la distribución de probabilidad. Precisamente. Es la firma, la huella dactilar de que una fluctuación lenta y oculta está controlando el comportamiento de todo el sistema. De acuerdo. Acepto que es una idea muy potente. Pero también parece una construcción muy delicada. Dices que todo depende de que las fluctuaciones de la enzima sean lentas. Sí, es una condición estricta. Es una afirmación muy fuerte. Si los autores tienen razón, debería haber un punto de ruptura. ¿Qué pasa si aceleramos a esa enzima? ¿Se derrumba todo este elegante sistema de todo o nada? Esa es la prueba de fuego. Y es exactamente lo que exploran en la figura 2. Es una demostración visual brillante de cómo de frágil es este efecto. A ver. En una serie de simulaciones hacen precisamente lo que sugieres. Aumentan sistemáticamente la velocidad de los cambios de humor de la quinasa. ¿Y qué se ve? Se ve el derrumbe en tiempo real. En el primer panel, con una velocidad de cambio muy lenta, tienes los dos picos de la distribución bimodal, afilados y perfectamente separados. Es la situación ideal. La que acabamos de describir. Justo. Pero en cuanto empiezan a aumentar esa velocidad, en los siguientes paneles ves cómo los dos picos empiezan a erosionarse. Es como si el valle que hay entre las dos montañas se fuera llenando de arena. Las dos poblaciones se mezclan. O sea, que el sistema ya no puede seguir el ritmo. No puede. La enzima cambia de humor tan rápido que el interruptor se queda atascado a medio camino. Exacto. Y en los últimos paneles, con velocidades de cambio muy altas, los dos picos se han fusionado por completo en una única montaña ancha y centrada. La bimodalidad ha desaparecido.
La firma se ha borrado. Se ha borrado. El sistema ya no escucha los estados individuales de la enzima, solo percibe su actividad promedio. Y esto, vamos, es más que un detalle técnico. Así. Nos está diciendo que la célula podría tener una especie de reloj interno. Si el humor de la enzima cambia más rápido que el segundero de ese reloj, la célula ni se entera, lo ignora. Pero si el cambio es lento, casi geológico, a escala celular, de repente la célula presta atención y reacciona de forma drástica. El ruido solo importa si es un ruido lento. Lento y persistente, sí. Me parece fascinante esa idea de un reloj celular que filtra el ruido. Y en la figura hay un último gráfico, el 2G, que compara la teoría con la simulación. ¿Qué nos dice? Nos dice algo muy importante sobre la diferencia entre un modelo matemático ideal y la realidad, aunque sea una realidad simulada. Muestra en qué punto exacto se produce el colapso de los dos picos a uno solo. ¿Y no coinciden del todo? No, la teoría simplificada predice una cosa, pero la simulación, que es más ruidosa y realista, muestra que el colapso ocurre un poco antes. Esto nos recuerda que los procesos biológicos reales son inherentemente caóticos, estocásticos. Ese ruido de fondo importa y puede hacer que los sistemas sean un poco menos robustos de lo que un modelo perfecto nos haría creer. Es un toque de realismo. Es un toque de honestidad científica que me gusta mucho. Vale. Me has convencido de que la teoría funciona. Para una sola enzima en una simulación perfecta. Pero mi escepticismo vuelve. Una célula real es una sopa caótica con docenas, si no cientos de estas enzimas trabajando a la vez. Claro. ¿No deberían todos sus estados de ánimo individuales, sus fluctuaciones, anularse entre sí y dar como resultado un promedio perfectamente estable? ¿No es este un efecto que solo existe en el laboratorio? Es la objeción más lógica y la siguiente pregunta que abordan los autores en la figura 3, donde simulan un sistema con 50 quinasas. ¿Y? Y la respuesta corta es que sí, tienes razón. Un sistema grande tiende a promediar el ruido. Para que el efecto bimodal aparezca en un sistema con 50 enzimas, las fluctuaciones de cada una de ellas tienen que ser todavía más lentas que en el caso de una sola. El efecto se debilita. Entonces, estamos ante una simple curiosidad de laboratorio, que solo funciona en condiciones muy específicas. Podría ser, pero aquí es donde se pone interesante. El propio artículo cita otros estudios que sugieren que algunas vías de señalización celular, especialmente en las que toman decisiones críticas, funcionan con un número sorprendentemente bajo de moléculas. ¿Así? ¿Bajo cómo? No hablamos de miles, sino a veces de decenas. En esos compartimentos celulares pequeños y abarrotados, un mecanismo como este podría ser muy relevante. Vale. ¿Y eso qué implicaciones tendría? Pues piensa en esto. Tienes una población de células genéticamente idénticas, en el mismo entorno, pero gracias a este ruido interno amplificado, algunas células podrían activar una respuesta y otras no. Por ejemplo, podría explicar por qué algunas bacterias entran en un estado de latencia para sobrevivir a un antibiótico, mientras sus hermanas siguen activas y mueren. ¡Ostras! No es una decisión programada, es una lotería molecular. El ruido deja de ser un fallo del sistema para convertirse en una estrategia de supervivencia. ¿Una lotería molecular? Eso cambia por completo la perspectiva. El azar como una herramienta biológica. Y veo que también exploran qué pasa si la enzima no tiene solo dos estados, sino muchos. Sí, en la figura 5 demuestran que la idea de fondo se mantiene. Incluso si la enzima tiene todo un espectro de estados de actividad, como un dial con muchas posiciones en lugar de un simple interruptor, el sistema ultrasensible sigue pudiendo traducir esa complejidad en una respuesta bimodal clara. La idea es robusta. Todo esto es teóricamente fascinante, pero me sigue rondando a una pregunta. ¿Es solo un concepto para entender la biología o se puede construir algo con él? Algo práctico. Sí, podríamos usar este amplificador en el laboratorio como una especie de detector de estados de ánimo de enzimas. Esa es la aplicación práctica que proponen y que ponen a prueba en la figura 4. Es, en esencia, un experimento simulado para ver si pueden usar el grito para entender la naturaleza del susurro original. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo se puede pasar de esa señal de salida tan caótica, con esos saltos bruscos, a medir algo tan sutil como el ritmo de fluctuación de una sola molécula? Es un proceso de ingeniería inversa bastante ingenioso. Primero, toman la señal de salida, esa gráfica que sube y baja bruscamente. ¿Vale? Luego, la idealizan, la convierten en una onda cuadrada perfecta que solo tiene dos valores, alto y bajo. ¿La simplifican? Sí. Una vez hecho esto, simplemente miden cuánto tiempo dura el sistema en cada uno de esos escalones.
Miden la duración de todos los periodos altos y de todos los bajos. ¿Vale? Y supongo que de ahí sale algún tipo de patrón. Exacto. Cuando representas la frecuencia de cada duración, lo que obtienes es una curva de decaimiento exponencial. ¿Y eso qué significa? Significa que los periodos muy cortos son muy comunes y los periodos muy largos son muy raros. En una gráfica, con la escala adecuada, esto se convierte en una línea recta. Y aquí viene el truco. La pendiente de esa línea recta te da directamente la velocidad a la que la enzima cambia de un estado a otro. Es como si analizando la frecuencia y duración de los terremotos pudieras deducir la velocidad a la que se mueven las placas tectónicas ocultas bajo tierra. Es una analogía perfecta. Y lo más importante es que en su simulación, el valor que calculan a partir de la pendiente es increíblemente cercano al valor real que ellos mismos habían introducido en el modelo. O sea, que funciona. La estimación es casi perfecta. Demuestran que en principio el método funciona. Podrías medir el parpadeo de una sola molécula observando el comportamiento colectivo de cientos de otras. El gran desafío, claro, sería construir este circuito biológico en un laboratorio real y que se comportara de forma tan ideal. Bien, hemos recorrido un largo camino, desde la idea de que las enzimas tienen estados de ánimo hasta un método para medirlos. Si tuviéramos que destilar las ideas clave de todo esto, ¿con qué nos quedaríamos? Yo diría que la primera idea es una cura de humildad. Las enzimas no son los obreros perfectos y constantes que imaginábamos. Son máquinas dinámicas y cambiantes, y su actividad fluctúa. El desorden dinámico es una realidad. La segunda para mí es que a veces la solución más inteligente a un problema no es mejorar la herramienta de observación, sino construir un amplificador. Sí. Enfrentados al reto de ver algo minúsculo, este trabajo nos dice, no intentes mejorar el telescopio, haz que la estrella brille 1000 veces más fuerte. Usar una red biológica ultrasensible para hacer visible lo invisible es una idea brillante. El tercer punto es que, en este sistema, el ritmo lo es todo. La clave para que el amplificador funcione es la disonancia temporal. Las fluctuaciones de la enzima deben ser muy lentas en comparación con la respuesta del sistema. Solo entonces esa dinámica oculta se revela como una clara señal de dos estados, esa firma bimodal. Y por último, la que me parece más provocadora. El ruido molecular podría no ser un defecto. Podría ser una característica. Eso es. Una herramienta que las células, especialmente en sistemas pequeños, usan para generar diversidad, para apostar a varios resultados a la vez, y así aumentar sus posibilidades de supervivencia. Exacto. Y todo esto nos deja con la pregunta final que plantean los propios autores, una pregunta que resuene mucho más allá de este artículo. ¿Cuál es? ¿Qué ha hecho la evolución con este desorden dinámico? ¿Ha intentado minimizarlo, seleccionando proteínas cada vez más estables y predecibles para garantizar la fidelidad de las señales? ¿O por el contrario, ha aprendido a controlarlo y a usarlo, convirtiendo el azar y el ruido en una función biológica sofisticada? Y con esa idea nos despedimos, con la duda de si el ruido que vemos en el corazón de la vida es un simple fallo de diseño o quizás la más útil de sus herramientas. Gracias por acompañarnos.